Bien, pues bienvenidos a su podcast Filosofía al Cubo. Hoy ya nuestro capítulo número 9. ¿Quién iba a pensar que después de tantas pláticas, de tanto estar planeando esto, ya iríamos en el capítulo 9? Y hoy estamos muy contentos por una simple y sencilla razón, que es de que estamos aquí vivos. Porque quien está vivo es quien puede participar, quien puede dilucidar, quien puede opinar acerca de la realidad. Y hoy tenemos un tema pues muy sabroso, lleno de puntos de vista, llenos de información, y es la vida y filosofía de la biología. Así que estaremos esta noche para nosotros, pero cualquier tiempo para ustedes, espectadores, hablando sobre la vida y filosofía de la vida. Así que, pues, bienvenidos. Es un honor para mí estar aquí con mi compa, el Chava, Salvador Hernández, y también con 100%. El Arturo Valencia. Y detrás de cámaras en la producción, también con Mario Camarillo. Con Mario Camarillo detrás de cámaras en la producción. Muchas gracias y pues bienvenidas aquí a Filosofía al Cubo. Claro, pues sí, qué buena bienvenida, qué buen tema, todo muy bonito, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la vida, ¿no? Como bien decías tú, la vida y la filosofía de la biología, ¿no? Que también pues se relaciona directamente con el tema. Bueno, destacar que estamos transmitiendo desde Librería Libélula, una librería que ha tratado de estar cerca de la gente. Quienes ya nos conocen, pues bueno, gracias. Bien. Quienes no, ya en su momento quizás sucederá, esperamos que así sea. Y pues bueno, este es un tema muy poco común, porque yo pienso que todos damos por sentada la vida, ¿no? Creo que todos, en cierto momento, cuando nos damos cuenta de que existimos y que estamos aquí en el mundo, como que ya, ¿no? Dices, pues ya aquí estoy, ¿no? Y ya empiezas como a interactuar con la sociedad, empiezas a estudiar algo quizás, no sé, desde el kinder, ¿no? La primaria, sí. No sé. Y entonces te vas educando y empiezas a andar por el mundo, pero pocas veces tal vez las personas nos detenemos un momento a pensar sobre la vida, sobre qué es la vida, sobre qué implica la vida y sobre toda esa mística que también podría estar involucrada ahí, pues a un nivel filosófico, poético, artístico, ¿no? No Incluso, sé, claro. Mi Chava, a ver, ¿tú qué puedes decir? Claro, sí, pues... Antes que nada, recuerden seguirnos, compas, en las páginas, ya sea de Facebook, de Instagram, también en el canal de YouTube. Suscríbanse. También si tienen sus comentarios, sus dudas, no tengan vergüenza, no se la piensen en comentar, en sugerir también temas, ya les hemos dicho. Y muy interesante tema, la neta, Arthur, cuando estabas mencionando todo eso, pensaba pues desde los orígenes de la vida, ¿no? O sea, que más bien yo creo que esas explicaciones ya están más dadas por la biología, ¿no? Que por la filosofía. Ciertamente la filosofía se ha adentrado en todas las áreas del conocimiento humano antes de que estas fueran conocidas como hoy, ¿no? Como la biología, por ejemplo, ya habíamos mencionado a Aristóteles, se podrá considerar pues como una especie de biólogo, ¿no? Sí, al menos así de... Autobiólogo al menos. Escribió mucho, ¿no? Sobre el tema. Claro. De observación, clasificar, también hablar sobre las especies, ¿no? Sobre animales y ver, pues, ¿no? Así el origen, pues, ¿no? Creo que hablar de la vida es sin duda pensar, pues, también en lo que mencionabas de el origen de la vida. Sí, no, claro, yo creo que la vida, si bien, digamos, no hay una disciplina como tal en cuanto a la filosofía que estudie la vida en específico, dentro de la filosofía, pues sí está el campo de filosofía de la ciencia, y dentro de la filosofía de la ciencia existe una subrama que se llama filosofía de la biología. Sí, la llevé. Que yo también la llevé ahí con el maestro de Aurelio, que ya en paz descanse, se nos adelantó. Yo con Luis Enrique, también uno controversial. Una materia, una asignatura bastante rica, ya que como que te saca, digamos, de toda esta lógica o de todo este pensamiento
que si bien también la filosofía implica cuestiones científicas o parte también de axiomas innegables, pues también está toda la parte metafísica y que muchas veces la gente que está alejada de la filosofía cree que el filósofo simplemente es el que está pensando por cuestiones metafísicas, que está diciendo qué es la vida, qué es la muerte, qué es lo bello. Y sí es una de las funciones que hace el filósofo, pero dentro de la formación de todo filósofo existe también la formación científica. Y dentro de este campo, que es la filosofía de la ciencia, pues está la filosofía de la biología, que como bien decías, lo que problematiza la filosofía desde la perspectiva biológica, que como bien sabemos, la filosofía, la función que viene a tener en las distintas áreas en las que participa, pues es precisamente problematizar. Problematizar, rehacer cuestionamientos que aparentemente han sido superados, plantear nuevos cuestionamientos en torno a verdades que parece que ya están dadas. Y en la biología, pues digo, está también ahí la parte filosófica, que alguno de los puntos que, por ejemplo, analiza o estudia la filosofía de la biología es como el concepto de especie, el concepto o categorización o atributos que tiene que tener un ente vivo para calificarse como tal, así como pues muchos otros, ¿no? También entra la muerte, entra la bioética, entra esto de la transespecie, muchos temas interesantes que desde la filosofía han sido abordados a través de la herramienta de la biología. Y pues es interesante, ¿no? O sea, creo que de las preguntas esenciales de la filosofía es, ¿qué es la vida? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hay una función? O simplemente esta pregunta tan filosófica de cuál es el sentido de la vida. Fíjate, Lupe, que de hecho yo difiero de lo que has dicho, no en todo, claro, pero sí hay puntos que has mencionado en los qué bueno. no estoy así como suscrito a las ideas. No te suscribas, hay que diferir, hay que criticar. Muchos suscriptores. De hecho, acabo de decir que no lo haga. No es necesario que te suscribas a su canal. Pero hay un porqué, ¿no? Además, y eso es ya lo interesante, porque cualquiera puede decir lo que sea, pero hay que pues fundamentarlo, ¿no? Al menos tratar. Claro, hay que... adelante. Entonces, bueno, creo que es muy sencillo lo que voy a decir. Definitivamente la vida y la muerte como conceptos per se son de lo más importante para el ser humano, ¿no? O sea, las personas, diría Heidegger, o Heidegger, ¿no? Si lo decimos en alemán. Es el alemán. Apenas nacemos, empezamos a morir, ¿no? O sea, la muerte es inevitable. Y eso ya lo sabemos porque seguro. Lo hemos vivido, porque lo hemos visto. La hemos tenido de cerca. Sí. Todos hemos experimentado, quizás lamentablemente, la partida de un ser querido, familiar, un amigo, un maestro, ¿no? Alguien. Y si no, va a pasar, ¿eh? Digo, si a alguien no le ha pasado, qué bueno. Dale si tiempo. alguien no ha vivido eso, qué bueno, pero le va a pasar. Algún día. Porque así es la existencia, ¿no? Entonces, aquí no hablamos de bien o de mal. O sea, no es que la muerte sea buena, que la vida, perdón, sea buena o mala, o la muerte, que es un tema que va de la mano, ¿no? Que ya lo platicaremos, que va de la mano, ¿no? Y que ya anunciaremos algo ahí. Claro. Pero bueno, para no redundar, lo que quiero decir es que en lo que no estoy de acuerdo, digamos, con lo que tú mencionabas, es en la apreciación sobre el tema, pues, propiamente de la vida vista desde la filosofía, porque yo pienso y he vivido y considero que la vida es un tema fundamental para la filosofía, porque simplemente los que nos dedicamos a la filosofía, quienes nos dedicamos a la filosofía, no podríamos hacerlo si no estuviéramos vivos, ¿no? Es decir, nunca se ha sabido de un fantasma, si es que existen los fantasmas, que venga, ¿no? a la Tierra y filosofe y platique sobre estas cosas, ¿no? Es algo de los vivos, pues. Entonces, como cosa de los vivos, pues nos interesa la vida, ¿no? No, definitivamente, y más que yo decir de que no es un tema de la filosofía, obviamente lo es. Y dije que la pregunta esencial de la filosofía es en torno a qué es la vida o cuál sería el sentido de la vida. Lo que yo más bien dije es que no hay una rama que estudie, digamos, filosofía de la vida. No está como tal. Bueno, la biología. La biología podría ser, porque la biología desde su etimología, que bios viene siendo vida, y logos, que viene siendo como tratado o estudio en torno a, obviamente que pues va a tratar sobre la vida, claro. Pero no hay, digamos, como una disciplina que nos hable de eso. Yo creo que lo más cercano, bueno, pero no es, digamos, filosofía de la vida, es de la... No, sí existe la filosofía de la biología, la filosofía de la vida.
Es que es equivalente, pues. Sí. A lo mejor es un juego de palabras, parte ¿no? de, Tal vez yo es creo una que cosa sí, de las palabras. porque parte, según Pero- yo, la filosofía de más bien la filosofía, la filosofía de la biología parte más bien de axiomas meramente científicos, pues no es decir, Es de un experimentación. O un sea, la vida bien existencialismo, para por ejemplo, un científico Bueno, como filosofía Alexander Oparin. existencial, ¿no? Bueno, Chava apunta hacia el existencialismo, que ya es otra corriente. Es otra de las ramas. Que Parece habla como- de otras cosas de la vida, ¿no? Más, que van más allá, digamos, de Sí. ser un saco. Pero sí ya tenemos dos, de ser fíjate, ¿no? ya Y hay tenemos muchas dos. otras. Pero lo que Bueno, yo quiero ubico- aclarar bien la diferenciación entre hablar de filosofía Dale, de la biología, porque la biología sí parte de axiomas meramente identificables y pues, Científicos, científicos. o cientificistas, Es decir, ¿sabes? cientificistas. Y por eso planteaba la idea de Alexander Oparin, un biólogo del siglo pasado, quien postula la vida como un mero mecanicismo, pues. Y hablando de Sí. mecanicismo, me Una gustaría propuesta, también una plantear como las dos, digamos, ramas Está lo en bueno. torno a la vida, que es el vitalismo y cierto. el mecanicismo, ¿no? El vitalismo diría que hay una fuerza inmaterial que es la que anima la vida. Vamos a llamarle algo más como aristotélico con el motor inmóvil, algo más, digamos, de tiempos pasados, ¿no? Llega la ciencia, llega el pensamiento científico y se dan cuenta de que pueden generar vida, pues, ¿no? Por ahí hay un experimento de Alexander Oparin que, digo, todo parte de una teoría que para él en su momento, pues este planeta estaba girando de una manera tan estrepitosa y tan rápida que el día y la noche se pasaban de la nada y era un planeta completamente caliente en el cual la vida era imposible. Después se enfría y comienza a ver por las moléculas de hidrógeno y oxígeno, se forma el agua y él pone el concepto de caldo primitivo. En este caldo primitivo, que incluso es realizable en laboratorio, por medio de elementos como los aminoácidos, entre otros, se puede formar la vida, pues, ¿no? Se puede formar un ser vivo que a partir de este ser unicelular o microorganismos ya aparentemente hay una vida. Entonces está esta postura mecanicista de que ve la vida, digamos, como un fenómeno físico-químico y está la postura vitalista que ve a la vida como un soplo Claro, divino, como todo claro, esto. fíjate. Y estos son de las partes que sí se Acabas- ven en filosofía de la biología. Acabas de decir algo que a mí me parece muy importante y muy interesante, ambas cosas. Que es que, bueno, digo, hace rato sí diferimos y qué bueno. Pero ¿no? aclaramos, Porque- ¿no? Claro, Sí, claro. no, de, la no, pero está bien. de la diferencia O sea, nace o sea, la novedad. bueno, déjenme aclararles, queridos aquí escuchas o querido público, que nosotros tres, aquí amigos, compañeros, Chava, Lupe, un servidor, realmente no estamos de acuerdo en todas las cosas. Es decir, si somos amigos, si somos compañeros, si tenemos Sí nos vemos más allá del una podcast. formación Exacto, filosófica, sí, sí. pero cada quien también tiene sus ideas y cada quien tiene sus preferencias. Y entonces eso es normal. O sea, la vida así es, ¿no? Todos O los sea, filósofos se han siempre estamos peleado. de acuerdo, ¿no? No, De hecho, es es- un tema que alguna vez. De hecho, incluso, alumnos con maestros a eh, lo largo de la historia de la filosofía han tenido pues, sí, 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 contrapuntos, diferencias, por así decirlo, y es un tema que hemos platicado fuera de cámaras también y que, Y es necesario. y que es importante, sí, claro, y qué bonito. Para y el que, avance de la Le filosofía. da riqueza, ¿no? Si no Entonces, se bueno, vuelve como una especie de claro, ideología cuando pero todos no, están pero, de acuerdo, pero no es un ¿no? pleito Exacto, como de sí, que sí, si tú sí. tienes la razón o yo tengo la razón o Lupe tiene la razón. No, pensamos diferente. Entonces, entre todos abonamos a un tema. Al final es un tema, ¿no? Es un tema. Exacto. Entonces, bueno, dentro de ese tema, que en este caso es el de la vida y la filosofía de la biología, pues a mí me parece muy acertado lo último que acabas de mencionar, a pesar de que difiero en algunas cosas de lo anterior. Me parece muy acertado esto último, porque al final yo creo que, y bueno, no solo creo, ¿no? Porque esa palabra también es de cuidado. Creer, saber y conocer. Yo creo- El yo- comercial de Villoro. Yo creo saber conocer. Abarcando tres conceptos. Yo sé. Yo creo saber conocer que verdaderamente el tema aquí sobre la mesa, más que si hay la disciplina filosófica, que si se aborda o no, porque de alguna manera creo que sí se llega a abordar, pues, pero más que eso, es el hecho de qué es la vida, de qué implica la vida. O sea, nosotros, y no solo nosotros, seguramente tú que nos estás escuchando ahí detrás de cámaras, tienes esa duda, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿Quién, Mario Mario? Camarillo, que estás allá. Seguramente te estás preguntando qué es la vida, cómo es la vida, cómo la identifico, en qué consiste, ¿no? Claro. Porque nosotros, salvo que seamos daltónicos, pues, y que sucede muy a menudo, pero regularmente se distingue
en términos generales, un color rojo de un color azul, ¿no? O distingues una temperatura fría de una temperatura caliente, aunque son referenciales todas y hasta cierto punto relativas. Pero bueno, ¿cómo distingues la vida de la muerte, no? ¿Cómo sabes que estás viviendo y que no estás muriendo? ¿Cómo sabes que estás vivo? ¿En qué consiste la vida? Sí. Yo creo que eso sería lo más destacable a cuestionar, ¿no? Sí, no, desde la filosofía, claro. Lo aborda así. ¿Cómo ven, chava? También pensaba, por ejemplo, en metodologías, pues, ¿no? Así como que provienen desde Aristóteles, que cómo saber lo que es humano, ¿no? Y habla, pues, de causas, ¿no? Causas eficientes, causas formales, causas materiales, exacto, mi final. Entonces, así como cuál sería la causa material de la vida, ¿no? La causa formal de la vida, la causa final de la vida, ¿no? Excelente planteamiento. Que sí, se va complicando, pues, ¿no? Por ejemplo, en el ser humano sería, pues, es la materia, o sea, es carne, hueso. O sea, ¿eso propone Aristóteles? Desde las causas, ¿no? Desde las causas, sí, aristotélicas. La causa formal, así como por ejemplo podría ser tal cual la forma del ser humano, claro. De que se plantean preguntas del tipo... Sí, 4 extremidades, exacto, una cabeza. Y que se plantean, por ejemplo, 4 extremidades, pero si se corta una deja de ser humano, exacto. No, porque permanece la forma humana. A lo mejor ya en un caso extremo de la realidad terrible que a veces se vive o de la ficción, que se despedazara un ser humano en muchos pedacitos, ya no es un ser humano, ya es como masa ahí de cuerpo. O sea, la pregunta sería, ¿qué te hace ser humano? De carne, la causa exacto. material, pues no, ya. Fíjate, mi chava, que ese planteamiento que haces, yo me lo encontré una vez en una clase de lingüística, ahí también en la facultad, pues, pero fue de otra carrera, ¿no? Pero bueno, para quienes no lo saben, lo vamos a comentar. De repente, en algunas universidades, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, y sé que hay otras más, es posible combinar Harvard. Algunas materias que no son de tu carrera, ¿no? O sea, es decir, se vuelve multidisciplinario el aprendizaje. A lo mejor estudias Derecho, ¿no? Y pues tienes tus materias de Derecho. Pero tienes optativas. A lo mejor vas a Derecho Penal o Civil o hasta creo que en otros centros universitarios puedes tomar. Incluso puedes llevar otras materias. Claro. Entonces, acá en Filosofía hubo un momento donde se ofreció mucho la materia de lingüística. Entonces, en ese tiempo me tocó pues estar ahí, asistí a la materia y hubo un momento donde la maestra, que por cierto es de mis maestras más queridas en mi paso por la universidad. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Para que la etiqueten por ahí. Los sí. Nombres. No, claro la que te gustaba, ¿no? No. Fíjate que de hecho, no sé si se acuerdan ustedes. Ni me acuerdo cómo se llama. No, de nuestro amigo el Chino. ¿Se acuerdan de nuestro amigo el Chino? Un saludo a Gerardo Montes de Oca. Ortiz, iba a decir. Gerardo Montes de Oca de antropología. Claro. Exactamente, ahí lo conocí precisamente en esa materia. Es la maestra Carmina. Maestra, le mando un abrazo y de verdad un afecto que quiero mostrar. Siempre estuvo enamorado de usted, no, sí, de hecho sí, y todavía estoy enamorado. Intelectualmente, como es. No, es que sí. Sapiosexual. Es una gran maestra. Bueno, pero no hay que desviarnos, pues. Estamos hablando de la vida, ¿no? Entonces, yo ahí en la clase con la maestra Carmina descubrí, y saludos al Chino también, ¿no? El Hank, yo le decía Hank por Bukowski, ¿no? Bueno, la maestra nos mostró una vez esta cuestión de que las palabras pues tenían que ver con muchas cosas más allá de hablar, ¿no? O sea, tú hablas y señalas o apuntas hacia algo que está más allá, ¿no? Hay actos del habla, por ejemplo, ¿no? Cierto. Yo te pido que me pases, por favor, una pluma. Claro. Y si me la pasas, entonces hay un acto del habla. Y el verbo se hizo carne, dice la Biblia, por ejemplo. Pues, suceden cosas en el mundo, claro, ¿no? La palabra transforma. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la vida, tienen poder. Sucede algo muy curioso porque todas las culturas, todas, en cierto momento llegaron a comprender a su manera, cada una. Ahí ya es debatible, ¿no? Pero cada una a su manera llegó a comprender que la muerte y la vida estaban de la mano, pues, o sea, que iban de la mano, ¿no? O sea, vivir le da sentido a la vida. Caras de una misma moneda. Perdón, vivir le da sentido a la muerte y morir le da sentido a la vida, ¿no? Entonces, bueno, en este orden de ideas, resulta que, hablando ahorita como ustedes lo planteaban aquí de Platón y de Aristóteles y las causas, ¿no? Por ejemplo, pues la vida tiene que ver con la conciencia, porque también tú puedes vivir como un ser viviente, ¿no? Un ser que anda por ahí.
Pero pareciera que lo que te confiere ese grado de ser vivo no es tanto el hecho de participar de la vida orgánica de los otros seres o en conjunto con los otros seres, sino el hecho de que tienes una conciencia. O sea, no quiere decir esto que un pez, por ejemplo, que a lo mejor no No tuviera esté la vivo conciencia, porque no piensa en esté su vivo propia vida. porque no lo Pues. piense, pero no lo sabe y quizás no le importa. A nosotros nos importa. Y es a lo que voy con esto de la lingüística, porque la lingüística tiene que ver con la conciencia que cobra como un valor en nuestros pensamientos porque asociamos ideas una con otra, ¿no? Y entonces las ideas van cobrando un peso y entonces de pronto te importa. De pronto parece que algo que podría no importarte, hay un momento en el que sí te importa y entonces te marca. Y entonces incluso tiene que ver hasta con la forma en que tú andas por ahí, ¿no? Hay gente que es, por ejemplo, muy irreverente. Hay gente que pareciera que no tiene el mínimo respeto por la vida, por la existencia del otro, ¿no? Ni siquiera de esa persona misma, siquiera de sí sino mismo. del otro, ¿no? Pero entonces, aquí ya se abre el abanico, ¿no? Una vez más, como nos ha pasado en todos nuestros Sí, episodios. sí. Porque entonces, ¿qué te confiere esa conciencia? Hay una ética, vives en relación al otro, vives solamente en relación a ti, ¿no? Sí, Por no, ejemplo. digo, ya lo analizamos un poco cuando hablamos en torno al alma, como que el alma vendría a ser esta especie de diferenciación, como bien decías, entre un pez y un ser humano, porque la conciencia sí vendría a ser un factor muy importante para saberte vivo, pues, ¿no? En ese sentido, creo que es una idea de pues, cartesiana. O sea, me puse a pensar yo, por ejemplo, ahorita en que para Descartes hay que pensar para después ser, pues, ¿no? Es decir, como él dijo, cogito ergo sum, Claro. es decir, pienso, luego existo. O sea, para saberte vivo tienes que estar existiendo, pero si existes como un resultado del acto de pensar tu propia vida, entonces sería como una postura cartesiana, pues, ¿no? Desde la biología, gente como, pues, Maturana, gente como Sober, que también es de hecho tiene un libro que se llama Filosofía de la Biología. Ellos categorizan un ser vivo, le ponen 3 cualidades o atributos. El primero de sus atributos para calificar como un ser que sí sea vivo es de que tenga capacidad de replicarse a sí mismo. Es decir, pues que pueda reproducirse en nuestro caso o que pueda generar copias de él mismo a través de procesos físico-químicos. El segundo de los Cierto. factores para poder decir que un ser es vivo sería la autorregulación. Esto se consigue a través de nuestro sistema metabólico. Si tenemos metabolismo, nuestro cuerpo sabe qué hacer. Ayuda. O sea, hoy te echaste una orden de tacos, pues mañana tu cuerpo lo va a procesar, se va a ir, va a salir de tu cuerpo, pero digamos, tu proceso interno, dígase metabolismo, sabe lo que tiene que hacer. Y la tercera y última de las 13 atributos que le autorizan desde la biología para que pueda calificarse como un ser vivo es de que tenga evolución abierta. Así le califican y esto significa que no necesariamente vas a ser una copia exacta de lo que viene siendo, sino que esta evolución abierta implica con que a lo largo de tu trayecto, a lo largo de tu camino, tú vas a poder optar y hacer tu propia esencia, pues, ¿no? Claro. Hasta cierto punto es determinista, porque la ciencia lo es, porque la ciencia no puede andarse con especulaciones, la ciencia tiene que partir de axiomas científicos, de evidencias para poder dar una fe de verdad. Y hablando de esto, ¿tú qué opinas, por ejemplo, mi chava, hoy que está tan el tema de todo? De la vida extraterrestre, pues, o sea, porque también decir de que autorizamos como única forma de vida, o de vida inteligente, porque una cosa es decir vida y otra cosa es hablar de vida inteligente, pero con esto de la vida extraterrestre, desde un antropocentrismo, ¿tú qué opinas sobre este fenómeno? Pues cierto, es como dices, desde un antropocentrismo, así como ver a los extraterrestres, ¿no? Así a los marcianos como similares a los seres humanos. Eh, yo así desde la filosofía no he visto mucho, la verdad. No sé si alguna vez los grandes se preguntaron, creo que sí, ¿no? Hay creo que
de Descartes, ¿no? O sobre Kant, que hablan sobre seres, pues, ¿no? Así más allá, pues, de nuestro planeta. Pero no sé, pues, si se elabora, ¿no? No sé qué digan así los documentos científicos, pues, si se han encontrado, creo que sí dicen que han encontrado vida, ¿no? Más allá del planeta. Sí, ¿no? Claro. Más allá de una creencia humana. Pero que es así muy básica. Que a mí me encanta, ¿no? que, como dices, me encanta que Lupe... No inteligente. Un metabolismo tal a lo vez no mejor. inteligente, Fíjate que a mí metabolismo. me encanta que Lupe abra punta en ese tema. Por varias razones, ¿no? Mira, digo... Pero si quieres nomás Jaime dinos dos. Maussan. No, te voy a decir 5. Los 5 puntos. No, mira, sí son Ya va a empezar a citar a Jaime Maussan. No, sí son varias posibles, pero mira, de Etiqueten entrada, a Jaime así como Maussan, la Su más... filósofo favorito. Digamos que es el filósofo de filósofos. No, pero fíjate que quizás la más grande de todas es la legitimidad de la pregunta misma, ¿no? Porque sabemos que la filosofía no se dedica a dar respuestas. La filosofía se dedica a dar preguntas, ¿no? Yo creo que pero sí tiene hay que ser extraterrestres. así como las preguntas correctas, digamos, ¿no? Es como, vamos a preguntar sobre lo que tenemos que preguntar. Entonces, esa pregunta es muy correcta dentro del campo de la filosofía. Obviamente, las opiniones y lo que cada quien tenga que decir, y no solamente me refiero a este foro, ¿no? Sino cualquier persona que se dedique o no a la filosofía, lo que tenga que decir será quizás válido o no hasta cierto punto. Pero es una pregunta muy, muy importante. Y más en este contexto ahorita, donde ya se dio esa apertura, al menos oficial, del Congreso de los Estados Unidos, que bueno, hay teorías que dicen, se quieren cubrir, ¿no? Ciertas cosas. Es que realmente es una trampa, ¿no? Es que quieren desviar la atención, vaya. Y Sí, luego hay como otra gente suele que pasar, la piensa verdad. que no, que sí, que ya llegó el momento de Que ya no decirlo. tardan en llegar y saludarnos. Ahora, independientemente de eso, seguramente cada quien tiene Marte y la Tierra una saludan. idea, o incluso hay gente que asegura que ha tenido como ya experiencias Contactos de incluso, ¿no? apreciar, Del tercer tipo. mínimo de mirar, ¿no? En el cielo, Ajá, cosas un avistamiento. que parecen raras, o hay otra gente que sí dice que han entablado contacto ya con seres, ¿no? Entonces digo, no sé, claro que eso ya se vuelve delicado. Pero bueno, o sea, más allá de lo discursivo, Pero tú está el tema, tú crees, ¿no? Está el tema y estará. Está el tema. Pero tú, en lo personal, Y ¿crees que existe vida más Mira, allá de la Tierra? ¿Sí o no? Sí, y rápidamente digo por qué. Sí, porque me parecería muy soberbio, demasiado soberbio, creer que somos los únicos seres inteligentes, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Somos inteligentes, entre comillas, dentro de un vasto universo que en su momento se dijo que era infinito, a lo mejor no, a lo mejor sí es finito, pero nosotros no alcanzamos todavía a comprender hasta dónde llega o puede llegar. Entonces me parecería muy arrogante creer que somos los únicos. Entonces, solamente como por ese pensamiento yo considero que sí, Yo también. debe haber otras formas de vida fuera del planeta Yo Tierra. también respondo también Incluso básicamente inteligentes. en este mismo en esta misma línea de respuesta de que también me parecería muy soberbio, muy antropocentrista, incluso un pensamiento medieval, sabernos solos en un universo que también se le da el atributo incluso de infinito. O sea, yo no dudo que haya vida más allá de la Tierra, pero también aquí se abre otra pregunta. ¿Esta vida posible o no posible fuera de nuestro sistema solar incluso, sería vida inteligente o sería simplemente vida, pues, ¿no? Como hablaba del experimento de Alexander Oparin, donde por medio de sus coacervados, que así se llamaba este experimento, que incluso lo puedes hacer cualquier persona en un laboratorio de química. O sea, eso es vida. Estás generando a partir de elementos algo que está por sí mismo carnal, tomando, digamos, curso en la vida. Pero otra cosa es hablar de vida inteligente. Hoy vienes pues, filoso con tus preguntas y lo aplaudo de verdad. Porque Filósofo. es otra gran pregunta. Y fíjate, mira, hasta me alargué. Y hasta se trabó en la I. Es que yo soy un extraterrestre, ¿no? No les quería decir hoy. Ya quítate la máscara, güey. No lo quería decir públicamente. Pero fíjate, o sea, la inteligencia de qué manera se mide, ¿no? Explica todo. Dices, Hay que hacer otra pregunta, ¿qué es la inteligencia? Pues, ¿no? O sea, exactamente. ya Es que dices, inteligente así como sentarte a tomar un café y charlar sobre la política de los últimos 20 años en la América Latina. A lo mejor no va a llegar un extraterrestre a hablar sobre eso, ¿verdad? Pero aquí en la Tierra se ha demostrado que hay especies animales
que son muy inteligentes, como los delfines, como los mismos simios, Los pulpos. diferentes especies Pulpos, de ballenas, changos, pulpos, ballenas. Hasta los perros, ¿no? Bueno, O sea, hasta un perro te puede no, no. sorprender con Incluso- cierto nivel de inteligencia. Incluso insectos, pues, o sea, siendo muy francos, hay insectos que se comunican muy bien entre ellos y que además son importantísimos Para una para cadena, la pues, ¿no? existencia humana. Las hormigas, por ejemplo. Y del mundo, sí, las hormigas, las abejas, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo en este punto pensaría que habría que plantear qué es la inteligencia realmente, o quizás haya niveles de inteligencia, ¿no? Pero bueno, tú no puedes hablar de un IQ. Por ejemplo, tengo entendido que esa categorización del IQ tiene que ver con una medición de inteligencia, una medida, pues mejor dicho, de inteligencia a nivel humano, pero no la puedes aplicar con un chango, con un delfín, ¿no? Ahí aplicarían otros parámetros. Aunque en cuanto a lo de la inteligencia, ya ves que creo que una de las corrientes así más presentes es la de las múltiples, ¿no? De Howard Claro. Gardner, de las inteligencias múltiples. Sí. Y creo que plantea que a grandes rasgos la inteligencia sería la capacidad de resolución de problemas. Ahí se hablaría, Sí. creo que inclusive de que, por ejemplo, un animal puede ser capaz de resolver ciertas, no sé si llamarle problemas. Bueno, Una pero rata de laboratorio. Aunque estos creo que se experimentos. habla con cierto énfasis en la creatividad. O sea, están como esos dos conceptos así de resolución de problemas y de forma creativa. O sea, por ejemplo, cuando alguien es capaz de resolver muchos problemas de forma creativa, ya sea problemas de mecánicos, por ejemplo, ¿no? Problemas lingüísticos o problemas matemáticos, se dice, esa persona es muy inteligente, ¿no? claro. Oye, mi chava, Ahí pero ponen nosotros tela no de- somos animales, de ¿no, juicio. viejo? O sea, ¿Cierto? nosotros somos animales. Claro, nos Cierto, sí. tenemos a nosotros mismos Como que nos categorizados separamos, ¿no? de una Pero- manera distinta, lo cual es una especie de verdad y a la vez una especie de ego, porque también es 100%. como que, nosotros, como podemos hablar de esta manera tan sofisticada, ¿no? De esta forma tan aparentemente sofisticada. Porque usamos Entonces, pantalones, ¿no? superiores, Porque construimos Ponemos puentes. corbata en y- las bodas. Sí, Comemos con tenedores. pero pues también nos matamos, ¿no? En las guerras. Sí. También nos matamos en las religiones, ¿no? Hacemos una bomba atómica. Un tema muy polémico que fíjate, yo no me imaginé que. Bueno, sí me imaginé, pero más bien no había contemplado cuando hablamos de religión, que se generaran estas cuestiones de discusión. Qué bueno, qué bonito. Gracias a nuestros escuchas y a nuestro público, pues, por participar de todo esto. Ojalá que no estén de acuerdo en muchas de las cosas que nosotros decimos, porque al final se trata de eso, abrir ¿no? debate. De abrir debate. De sembrar la Exactamente. duda, pues, ¿no? Es Pero una bueno, entonces, filosofía. somos animales. Somos animales que tenemos cierto grado de inteligencia. Entonces, ¿por qué pensar que en otros planetas no hay otros animales con un grado de inteligencia a lo mejor hasta superior al nuestro? Vamos, así como imaginando, vaya, claro. Me gusta pensarlo, Es sí. una propuesta, no es un ejercicio que yo propongo. Imaginemos que hay otros planetas con otros seres más inteligentes que nosotros, pero que a su propio nivel incluso también son como animales, porque tal vez hay otros niveles superiores todavía a esos, donde hay otras inteligencias, y entonces se vuelve, no sé, como la película de Hombres de Negro, ¿no? Digo, no sé si, yo creo Por que ya citar, todo el mundo por la vimos, ¿no? citar. Súper Por citar filosófica, un la ejemplo, neta. así burdo, quizás. Buenas. Pero es buena, sí, claro. Y, Con Morgan Freeman. y eso es lo que... Will Smith, saludos, mi Will. Lo que enseña. Ah, sí salió, sí. Ya no le Sí. pegues a nadie, Sí, Will. sí, Ya, ya, te ya perdonamos. plácate, no me acuerdo Pero cómo ya se no le llama. pegues a nadie. Pero bueno, entonces la cuestión es esta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde la inteligencia alcanza para considerar que un ser es superior y hasta dónde no? Y a nivel Pero de cosmos, ¿no? checa, a mí me parece interesante eso Qué que buen tema, mencionas. qué buen tema, Jope, gracias. Pero todo el tiempo se está hablando de, inclusive en este mismo sí contexto, pues, de las inteligencias múltiples, de que no hay tal cosa como más inteligente que, o a lo mejor sí lo hay ahí dentro, pues, ¿no? Tendría que volver a revisar esa teoría, ¿no? Pero ya ves que también se habla de diferencias, a lo mejor más como en una filosofía latinoamericana, a lo mejor proviene más de ahí, de que no hay como superior o inferior, ¿no? O sea, sino simplemente hay distinto. Entonces, cuando se habla de esas inteligencias múltiples, creo que se hace referencia a eso, a la diferencia, ¿no? Más que a esta persona es más inteligente porque
tiene mejor capacidad de resolver problemas lógico-matemáticos, como Sí. que se ha reducido a eso, ¿no? Sí, sí. Y luego está la inteligencia musical también, ¿no? La inteligencia espacial. Emocional, incluso Emocional. la inteligencia emocional. Que la en actualidad meten, sí. Se le da mucho mérito y digo, no de embalde, porque muchos de los grandes conflictos y problemas en la humanidad contemporánea Claro. pues son derivados de conflictos emocionales, como decía Sí. Séneca. Sí, sí, y sí. pues, toda la filosofía estoica prácticamente. Hay individuos nos que- consterna más que y nos tienen hace sufrir casi- más lo que imaginamos Sí. que lo que realmente vivimos. Hay Ahora, personas que fíjense, tienen casi hablando cero del- en inteligencia emocional. Hablando del Exacto. tema de la vida, que es así como, digamos, retomando, que por ahí vamos, pero retomando un poco más de lleno, hace como un año platicaba con una amiga que es licenciada en biología. Y bueno, para mí fue muy interesante poder conversar con ella sobre este mismo tema que tenemos hoy en la mesa, porque yo decía, bueno, yo como estudiante de filosofía, ¿no? En ese tiempo, ahorita ya soy Ya podcaster. es el rey filósofo. Podcaster Un Master. buen divulgador, un buen divulgador. Sí, no, que aquí andábamos pues platicando con nuestro querido público. Bueno, en ese entonces yo le decía a mi amiga, no le decía, mejor dicho, le planteaba esta cuestión de que para los biólogos ya es de carrera, ¿no? O sea, ya licenciados o maestros incluso en biología, ¿cómo medían ellos la vida, no? O sea, ¿cómo consideraban, bajo qué parámetros se decía que había o no había vida? Y entonces el eje temático, por cierto, muy polémico, era el de los virus, ¿no? Los virus. Bueno, en el caso de las bacterias no tanto, porque las bacterias sí se ha comprobado que cumplen con los requisitos clásicos de la biología Que se para le puede considerar que son calificar seres es un vivos. ser vivo, un organismo Exacto, vivo. exacto, un organismo. Pero en el caso de los Virus. no. Parece ser que los virus no cumplen con todas las categorías, digamos, subalternas a la vida. Pero incluso todo eso nos puede llevar a otros niveles como, o sea, de cuestionamiento, como por ejemplo las neuronas, ¿no? Una neurona está viva, una neurona está viva, es una forma de vida, vaya, la neurona. Una célula está viva por sí sola. O sea, la célula es una forma de vida o no. claro. Sí, es biología. Creo que desde la biología la célula sería como tal célula, pero ya cuando la célula se vuelve un organismo, para la biología Bueno, es cuando fíjate, se vuelve... ella pero me el decía- debate... ella me decía- El debate está abierto, por ejemplo, de los virus, que acabamos de pasar por una pandemia. Por ejemplo. Donde vimos, por Sí, ejemplo, sí. la teoría evolutiva Coronavirus. más clara que nunca. Hasta Mario como- Camarillo, cuando como salga el video de SARS-CoV-2, pandemia, ponle ¡pup! que se le conoció como el COVID 19, ¿sí va? 19. ¿Cómo fue evolucionando, COVID-19. pues? Y esto también nos plantea, como bien decían hace ratito, de que somos animales. Decir somos animales es también hasta cierto punto autorizar la teoría darwinista de la evolución. ¿Y de qué nos creo que conformamos? es indescartable, ya que simplemente al ver como un ser, un organismo tan pequeño como un virus está evolucionando y volviéndose más fuerte, como fue el COVID-2, creo que nos deja un ejemplo, un axioma muy claro de que la evolución pues existe, pues, ¿no? Que a su vez el darwinismo y toda la teoría evolutiva también ha sido pues, descartada por el creacionismo, por el emergentismo y otro tipo de corrientes que dicen que más bien la vida fue como de una generación espontánea y que no viene precisamente de una línea evolutiva, como bien decía Darwin, y que nosotros vendríamos a ser más que un hecho terminado, vendríamos a ser un resultado de una serie de procesos evolutivos Fíjate. que hemos ido arrastrando a través de millones y millones de años, desde que fuimos un ser unicelular del agua hasta el día de hoy que tenemos esta capacidad de síntesis, capacidad lingüística, capacidad creativa e interpretativa del mundo, como a partir de ser un ser unicelular, o sea, ¿en qué momento nos volvimos esto que somos? Hubo pues, un ¿no? tiempo donde se decía que nosotros teníamos bacterias y virus y una serie de microorganismos en nuestro ser, ¿no? Pero luego hubo un cambio de paradigma del siglo XX hacia el siglo XXI, ¿no? Ya hacia la posmodernidad, en la que lamentablemente estamos hoy en día. Dicho sea, Posmos. que lamentablemente. Sí, fíjate, lamentablísimamente estamos hoy en día. Lamentablísimamente, más bien no nos Cuando dio la hablamos opción de de arte, en qué cuando contexto hablamos- nacer. bueno, Pues aquí nos tocó. yo quiero pensar que vamos a hablar de arte en cierto punto, ¿no? Porque es uno de Claro los que grandes sí. temas. Y tengo mucho que decir sobre eso, pero bueno.
ahorita pegándonos a lo que estamos hablando, ya en la era moderna, vaya, pues ya, vayámonos poco antes del posmodernismo, ¿no? En la era moderna, de pronto hubo un cambio de paradigma y ya no se hablaba de que nosotros teníamos virus o bacterias o microorganismos, sino que esos virus, esas bacterias y esos microorganismos nos componían, o sea, tú estás compuesto de todo eso te conforma. Entonces, si miramos con un microscopio a través de nuestra piel, si pudiéramos entrar a nuestros huesos, ¿no? Así a las partes ya más profundas, materialmente los hablando, átomos, de los átomos. a lo atómico. Entonces, de pronto se habla de millones, ¿no? O billones, de hecho creo que son billones de seres microscópicos que nos conforman. que nos conforman, o sea, que nosotros venimos de ahí. Y la vida realmente Híjole, vendría a ser impresionante. eso, porque Eso es impresionante. la vida, digo, en apariencia, desde nuestra óptica como seres humanos, pues la vida es esto que apreciamos con nuestros sentidos, pero realmente la vida sería esto que sucede a nivel químico, atómico en nuestro organismo. Pues, o sea, realmente lo que sucede interesante está sucediendo a niveles microscópicos, pues, ¿no? Y es también lo que estudia la biología. Y cambiando un poquito de tema, pero también que va muchísimo de la mano con este tema que es la vida, a mí me gustaría también plantear este concepto del sentido de la vida, pues, ¿no? Oh, sí. O sea, una cosa es sabernos un saco de componentes como aminoácidos, proteínas, moléculas de estas y aquellas, o sea, sabrá Dios cuántas otras El cosas vayan a descubrir. existencialismo, ¿no? Que apuntaba el chava. Exactamente, o tener una postura más de corte existencialista El francés, sentido, sí. que digamos, por agarrar uno de los autores más importantes de esta corriente, Viktor Frankl. no, Sartre, Ah. creo que es más claro y la gente lo conoce más. No, sí, clarísimo. Jean-Paul Sartre. Clarísimo. No clarísimo en lo que dice, sino pues de 1000 que todos páginas. saben quién es, que No, se no. usaba lentes y bla, bla, bla. Jean-Paul Sartre, que Visco. fue un existencialista francés, y el existencialismo en sentido contrario humanismo. de una visión, digamos, biologicista que dice la esencia precede a la existencia. El existencialismo precisamente invierte esta postura, esta lógica de la vida, y dice de que no, que es al revés, que más bien la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir con esto, al menos Sartre? De que si pensamos al revés, es decir, que la esencia es previa a nuestra existencia, entonces los atributos que va a tener esta esencia pues van a ser de corte teleológico, del griego teos, que significa finalidad, es decir, que nuestra vida tendría una especie de finalidad, de un Telos, origen, ¿no? Telos. de un telos, Porque de un teos origen, es Dios. perdón, sí, telos, teleología. Ajá, tendría a nosotros un telos, una finalidad, pues. Claro. ¿no? Cosa contraria a lo que dice el existencialismo, de que no, de que más bien existimos y después de existir nos generamos, pues. O sea, dice Claro. Sartre, un hombre es lo que hace con lo que han hecho de él, pues, ¿no? Digamos, él se apega a la fenomenología de Husserl y también al materialismo histórico A ver, Lope, marxista, que hablas- dice de que no somos un ser en esencia, sino de que somos lo que A estamos ver, siendo, Lope. y en esta libertad uno elige qué quiere ser Hablas dentro de su existencia. Totalmente. muy bonito. O sea, Gracias. me estás queriendo decir que los filósofos son poetas. Los filósofos no son poetas, los poetas son poetas, los filósofos son filósofos. Hablas como poeta, pero de filosofía. Pero la Hablas sobre- filosofía Sí es poeta, ronda en lo poético. Es que estás hablando, y- perdón, pero estás hablando de filosofía, pero estás hablando como un poeta. No tendría una respuesta autorizada para... Lo chivié, esto. lo chivié. Pero quede yo creo que sí, constancia. y por eso me gusta mucho, por ejemplo, el existencialismo Se sonrojó. francés, porque es fino, es elegante, es bonito. Hablar, por ejemplo, Claro. también de Camus, de Albert Camus, que tiene su mito de Sísifo. Grandísimo. Y para Camus sabemos que el sentido de la vida es un absurdo, o sea, la vida no tiene sentido. Y en el libro ¿cómo se llama? El mito de sí, el Sísifo, mito de Sísifo. tal cual, ajá. Donde Sísifo se revela al dios Zeus, Zeus lo baja al inframundo. Oye, camarillo, deja el celular. Por ahí Sísifo logra escapar del inframundo, vuelve al mundo de los terrenales, y cuando lo descubren, lo mandan a una vida de castigo, donde Sísifo tiene que estar subiendo una piedra
y cada vez que llega a la cima, la piedra vuelve abajo y él tiene que estar volviéndola a subir. Sí. Lo que plantea aquí Camus, pues es de que la vida realmente Fíjate que ahora que es un absurdo y es interesante. Cuando hablabas ahorita del pues, sentido de la vida, creo que abriste otra puerta, ¿no? O con puerta, ya ni sé, ¿no? Ya se Ventana. vuelve así Una como- rama. Una ventana. Y dice que no es poeta. Una ventana al ser, te faltó decir, ¿no? Nada más. Un sarcófago. Pero fíjense que sí, esto es muy rico. Qué bueno. Qué fortuna, ¿no? Estar hablando de esto aquí ahorita. Yo en su momento era un poco escéptico ante tocar el tema de la vida en el podcast. Porque en realidad, pues la vida es como tan genérica, ¿no? Es como que es un tema tan común. O sea, todos decimos, es que vives, Damos es que por vivimos. hecho. ¿Dónde vives? ¿Desde cuándo vives? ¿Quién eres? ¿Cómo te vives? llamas? El estilo de vida, ¿no? O sea, siempre se habla de la vida, la vida, la vida, la vida. Y entonces como que se ha vuelto un tema tan general que tuve mis dudas, ¿no? De hasta dónde podíamos llegar con la filosofía, pero fue un momento nada más, porque finalmente sabemos que la filosofía tiene ese don de penetrar en los poros, ¿no? En los poros sensibles, ¿no? De las cosas. Mira que no es Y poeta, entonces se vuelve poético. Y entonces yo agradezco mucho este momento y esta charla. Y me haces pensar ahora sí en Víctor Frankl, que yo lo mencionaba también hace rato. El hombre en busca El hombre en busca de sentido. Es uno de los libros más filosos que yo he leído, porque además Víctor Frankl lo narra desde su terrible situación Campo de de ser un concentración. preso político en un campo de concentración en la Alemania nazi, siendo el judío. Mario Camarillo, cuando edites, ya sabes. Ahí le muteas, Digo, por favor, si no, no para monetizamos. que podamos monetizar algún día. Nada más dijiste judío. Y campo de concentración. Y Hitler. Ay, no. Bueno, Víctor Frankl, la verdad es una joya de pensador y de autor y su libro es maravilloso. Hay dos ediciones al menos. Una donde simplemente platica su historia de haber pasado por esa terrible experiencia y edificante a su vez por la forma en que lo pudo también él sobrellevar. Y otra edición donde el editor le pide a Frankl que plantea las bases de la logoterapia, pues, que es finalmente la corriente psicológica que él aporta, pues, a la historia del pensamiento, pero incluso desde la filosofía, porque resulta que Víctor Frankl tuvo maestría en filosofía, pues, él era psicólogo, pero tuvo una maestría en filosofía. Entonces, el hombre en busca de sentido, o sea, detonaste eso, ¿no? Recomendárselo, ¿no? Y que si no lo encuentran, Es recomendable. que vengan a Léanlo, Librería Libélula, léanlo, porque léanlo. aquí sí lo van a encontrar. Aquí está. Creo que ya andamos por ahí rondando el tiempo límite, mi chava. Sí, para ¿Qué terminar. reflexionamos? Lo que decías de, por ejemplo, la causa final, ¿no? Así en términos aristotélicos, ¿cuál es la finalidad de la vida? O sea, está la materia de la vida, está la forma de la vida y cuál sería la finalidad. Yo recuerdo haber leído, creo que fue en el 1984 de George Orwell, este libro de un futuro distópico, ¿no? Que en ese tiempo lo era, ¿verdad? Ahorita ya Fíjate, pasó. más bien es otro que se me suele confundir, es en Un ¿Rebelión? Mundo Feliz. Ah, de Un Aldous Mundo Huxley. Feliz de Aldous Huxley, como que se me hacen muy similares. Son muy y similares, todo son. el tiempo se me están Sí. mezclando. No te sientas posibles. mal, no te sientas mal, son Exacto. muy similares. Sí, son bastante similares, entonces todo el tiempo se me están confundiendo y ahí habla, creo que es no me acuerdo cómo se llama, pero que es como el líder mundial de El patriarca, ¿no? Vamos a decirle. exacto, que es como una especie de ingeniero social, pues, ¿no? Patriarcado. Intelectual que también se llama a sí mismo científico. Dice, yo practicaba la ciencia, algo que ustedes no conocen, pues, porque estaba prohibido, ¿no? Y habla, la finalidad de la vida es incrementar el conocimiento, el bienestar y no me acuerdo qué era lo siguiente, creo que el placer. El soma, sí, el soma. Creo que el El placer. soma, fíjate. Justo. O sea, como esa sería la finalidad de la vida. Sí. Obviamente hay otras finalidades, ¿no? Por ejemplo, la religión te dice que hay otros tipos de finalidades, ¿no? A lo mejor como llevar cierto tipo de vida que al final de cuentas se parezca más a la que propone la religión, pues, ¿no? A la de Qué un valioso Cristo. y qué rico que traigas a escritores
de literatura, así como de novela, ¿no? De mera literatura, que de pronto... filosofan sobre cuál es la finalidad de la vida. Pero digo, llega a ser como despreciada o descartada, aminorada, ¿no? En este tipo de temas. Y la verdad es que es todo lo contrario. O sea, existen autores así que no son filósofos como tal. O sea, que no son un Kant, que no son un Hegel, que no son un Heidegger, un Platón, Nietzsche, un Aristóteles, un Nietzsche. Todos los que hay, ¿no? Pero que sí ponen temas muy importantes sobre la mesa. Y fíjate, yo reconozco y también una vez más agradezco que eso se ponga sobre la mesa porque es valioso, es valioso. Sin duda. Gracias. Claro que sí, pues bueno, como siempre muchas cosas se quedan en el tintero. Hablar de la vida también es hablar de tu identidad y de la identidad. Tu vida. Cosa que pues, por ahí se quedó en el tintero. Yo me quedo con una frase de Séneca en torno a la reflexión de nuestra vida, de su libro De la brevedad de la vida, que la verdad es un clásico, un textazo estoico y de todos los tiempos hermoso, la verdad. Sí, muchas reflexiones muy bonitas. Uno de los más grandes. Y en esta parte dice Séneca, pequeña parte de la vida, esta que vivimos, porque lo demás es espacio y no vida, sino tiempo. Así que pongámosle sustancia a esta vida, no dejemos pasar el tiempo porque esta vida es única, es temporal, está destinada al destino fatal que es la muerte. Claro. Entonces, más que filosofarla, genial. Antes de llegar al destino final, anuncia lo que estamos aquí y bueno, vamos a hacer un poco de spoiler para el próximo episodio. Vamos a hablar sobre la muerte para cerrar nuestra primera temporada. Así que, pues bueno, muchísimas gracias, mi Arthur, mi Chava, mi Mario Camarillo. Una cosa, gracias. Perdón, algo para que sé que no es de mal gusto. Quisiera invitarlos a que conozcan el material claro. de nuestro amigo René Guerrero. Es un disco que se titula pues Por el lado oscuro del camino. Es una producción de nuestro amigo René Guerrero. Mira, ahí no te oyes, pero bueno, una producción de nuestro amigo René Guerrero, al cual le mandamos un caluroso saludo. Por ahí búsquenlo, René Guerrero, un guitarrista de Guadalajara y músico, la verdad que muy, muy bueno. Sí, y tenemos este disco que hoy me lo llevo yo, aquí Arthur lo tiene. De hecho, pues saludos al René, y parte de la vida es el acto creativo, el acto artístico, y qué mejor representación que la música viva. Y además de todo eso que ya se dijo que eso es, justamente eso es. Señalar que tiene ilustraciones de un ilustrador también muy bueno, de aquí de Jalisco. Y bueno, es arte que vale mucho porque es auténtico. Claro. Y pues invitarlos, ¿no? Ahora sí que la vida se vacía en la expresión y la vida se vacía en su mejor manera en la expresión artística. Esto es la vida, compartir, escuchar, decir, recibir, dar. Mientras estemos aquí, pues es el mayor de los privilegios. Sí. Gracias por acompañarnos aquí en esta vida. Gracias. Esto es Filosofía al Cubo y nos vemos en el 10º capítulo.